Muy bienvenidos, ¿cómo están aquí? Recibiéndolos en este nuevo capítulo, esta cita semanal que les proponemos desde hace 2 años aquí en Cátedra de Estilo. Una propuesta que se plantea como un pase VIP para descubrir el lado sofisticado de la vida cotidiana. Y no hay nada más cotidiano que el tiempo, la medida que aplicamos para nuestro presente, pasado, futuro. Nada más cotidiano que, obviamente, entonces, consultar la hora. Por eso hoy, ¿de qué vamos a hablar? No de relojes cualquiera, de alta relojería. Una categoría que, por definición, está vinculada con uno de los drivers temáticos y editoriales de este programa, que es el mundo del lujo. Y por eso hoy nos acompaña una experta en este métier y en este mundo, una colega a quien conozco ya hace muchos años, que admiro y que respeto y que también me ha enseñado mucho, porque para hablar, escribir y conocer del mundo de la alta relojería es necesario dominar algunos conceptos básicos que no son complicados, pero que hacen a la diferencia. Sin más preámbulos, les presento a mi entrevistada de hoy. Ella es Mercedes Quintana, es directora de comunicación de Simonetta Orsini. Bienvenida, Mercedes, ¿cómo estás? Bien, muchas gracias. Muchas gracias por invitarme y gracias por la presentación. Y un placer estar acá en tu programa. Les cuento que Simonetta Orsini es una maison joyera que lleva más de 5 generaciones, si no comprendo mal, trabajando aquí en nuestro país y que representa a más de 15 marcas de alta relojería. ¿Es así? Contame un poquito. Sí, la historia de Simonetta Orsini arranca en sus orígenes, es joyero, básicamente, que estamos muy relacionados, los joyeros y los relojeros. Uh-huh. El dueño de Simonetta Orsini tiene un pasado de 5 generaciones de joyeros. Incluso su abuelo tuvo joyería en Europa, en Place Vendôme, que es como la meca del lujo mundial. Después de la Segunda Guerra viajó a Argentina, digamos, ellos son de origen belga, viajó a Argentina y ya su abuelo, después su papá y él son joyeros históricos argentinos, y más o menos hace 22 años nace Simonetta Orsini de la sociedad de Martín, digamos, de Leu, que es uno de los dueños, con Mimi Cohen. Y ellos a partir de ahí se convierten en joyeros relojeros, digamos, porque la otra pata de Simonetta Orsini tenía un pasado muy fuerte a nivel relojería en Argentina. El abuelo de Mimi había traído a mediados de siglo algunas marcas de relojería con distribución en Argentina, como Piaget, Baume & Mercier, que tienen de distribución más de 60 años, que para un país como el nuestro es mucho tiempo. Y bueno, y hace 22 años que existe Simonetta Orsini, representa así 15 marcas de alta relojería, además de joyería, y creo que es un referente importante en la industria de la relojería en Argentina. Exactamente. ¿Dónde están ubicadas las boutiques de Simonetta Orsini, Mercedes? La boutique más importante, que es la de Posadas, esquina Cerrito. Es el local que queda enfrente al Hotel Four Seasons. Exacto, esa es la nave insignia. Exactamente. De la marca. Estamos abriendo el año que viene un local mucho más grande en la esquina de Alvear y Montevideo, que está en obra hace un tiempo, avanzando. Que son varias plantas. Sí, y lo que tiene como diferenciación a lo que sería el local actual es que va a tener boutiques exclusivas de marcas. No solamente, o sea, no Simonetta Orsini como representante de diferentes marcas internacionales, sino que va a tener las boutiques exclusivas de Panerai, Jaeger-LeCoultre y WC. Y espacios VIP de Audemars Piguet, Cartier y otras 10 marcas más. Muy bien, siguen estando allí en el cuadrilátero de la moda de Buenos Aires y Argentina, porque van a estar a pasitos nomás del Palacio Duoc. Exactamente, sí, Recoleta sigue siendo en Buenos Aires, digamos, la mini Place Vendôme de América Latina. Incluso creo que es a nivel regional el vecindario más fuerte en lo que se refiere al lujo local, digamos. Es mucho más fuerte que, por más que otros países tengan un mercado mucho más grande, como podríamos decir México, Brasil,
Buenos Aires tiene ese pasado europeo que en el lujo también va acompañado, digamos, en la venta de consumo de lujo hablo, ¿no? Va muy, muy cercano a lo que es nuestra idiosincrasia, digamos. El cliente argentino no tiene tanto que ver con el cliente de otras ciudades de América Latina. Tiene un estilo bastante más europeo, digamos. Definamos qué es la alta relojería, porque uno desde el desconocimiento podría suponer que alta relojería es simplemente un reloj costoso. No. Y es un error. En realidad el precio es el resultado de toda una serie de elementos que convierten a un reloj en un reloj de alta relojería. Hablamos de alta relojería, lo que se llama un reloj de alta relojería básicamente es un reloj mecánico. Mecánico significa, yo siempre pongo un ejemplo que me parece claro para la comprensión general. Digamos, imagínate un motor de un auto de lujo en 3,5 centímetros. Eso es un reloj mecánico. O sea, es un montón de piezas. Cuando digo un montón. O sea, pueden ser, en un reloj de alta relojería, pueden ser 400 piezas en un mecanismo que mediante engranajes funciona mecánicamente. Eso es un reloj de alta relojería. Y se divide, o sea, y los relojes mecánicos se dividen en a cuerda o automáticos, que significa que funcionan si les das cuerda, o automáticos significa que accionan a partir del movimiento del cuerpo humano. Estos relojes fueron, digamos, los primeros relojes. No es el primer reloj como hoy lo conocemos, sino que, bueno, a lo largo de la historia, a partir del 1400, siglo XV, siglo XVI, comienzan a existir el reloj como lo conocemos. No el reloj de pulsera, el reloj de pulsera es mucho tiempo después, sino la hora como la conocemos. El tiempo, la capacidad de medir el tiempo como la conocemos en Occidente, viene a partir del siglo XV, a partir de los relojes monumentales, los relojes grandes, los relojes de ciudades. Mucho tiempo después comienza la producción. Por supuesto, esto comienza en Europa, en Francia, Italia, no necesariamente Suiza. Suiza era un país más de los que producían relojes mecánicos. Por diferentes cuestiones históricas, climáticas y económicas, después Suiza se convierte en el epicentro y en el gran hacedor de relojes mecánicos. Pero originalmente no era solamente Suiza. A partir de... Y yo creo que el gran comienzo de la industria se da a partir de 1700. Digo, el origen de las marcas de relojes están en el 1700. Podemos hablar de una marca como Vacheron Constantin, tiene 261 años de historia. O sea, fue creada en 1755. Yo siempre pienso la analogía, digo, en un país tan joven como el nuestro, Vacheron Constantin tiene más años que Argentina. De hecho, en sus 250 años de historia hizo una campaña bastante piola que decía qué sucedía cuando Vacheron Constantin tenía tantos años. Entonces decía, se creó el ferrocarril cuando tenía tantos años. O sea, la independencia argentina cuando tenía, no sé, 60 años. Y a partir de ahí, del 1750 a mediados del siglo XIX, ahí se da la explosión de todo la relojería suiza, digamos, que tiene como varias vertientes en el porqué. O sea, tuvo que ver con una prohibición en algún momento de la creación de joyas. Ajá. Entonces los orfebres se dedicaron a crear relojes. También había en el suizo una gran capacidad de producir, pero también de vender. Entonces hizo que crezcan mucho más rápido que, digamos, sus pares de otros países. Ya en el siglo XVIII, Suiza exportaba relojes a todo el mundo. Bastante parecido a lo que sucede hoy, digamos. Y bueno, y así nació, digamos, como la cuna de qué es lo que se entiende por
por alta relojería. Exactamente. Alta relojería, a ver, lo que... Hoy decimos alta relojería y además de decir que es un reloj mecánico, ¿también decimos que es un reloj suizo entonces? Y sí. Hay algunas marcas de alta relojería que no son suizas. Por ejemplo, hay una marca alemana muy importante que se llama Lange & Söhne, que no es suiza, pero podríamos decir que el 95% del mercado está puesto en Suiza. Incluso marcas que no son suizas diseñan en sus países de orígenes, ejemplo Cartier, pero las fábricas de relojes, o sea, las fábricas de los movimientos, que es lo que hace un reloj de alta relojería, están todas en Suiza. O sea, pasa lo mismo con Panerai, que es una marca de diseño italiano, que funciona muy bien en el mercado argentino, que su fábrica de movimientos están en Suiza. O sea, siempre la pata mecánica está en Suiza. Sí, es básicamente Swiss Made, digamos. Swiss Made significa que la gran mayoría de los componentes están hechos en Suiza. Hechos en Suiza. Sí. Mercedes, que es una experta, después de tantos años trabajando en la compañía, nos contaba que, bueno, alta relojería, repasemos, es un reloj mecánico y Swiss Made. Sí. Además, está la fantasía también desde desconocimiento de decir, bueno, un reloj de alta relojería forzosamente es de oro. No. Es un error bastante frecuente. De hecho, creo que muchos, o sea, todo aquel que lee revistas de moda de Argentina y de cualquier parte del mundo, en Argentina, si no conoce de qué se trata la industria, ha visto decenas de publicidades de relojes, porque la relojería en el mundo, en relación a la moda, está muy, muy aliada. Lo digo porque hace muchos años me acuerdo que hicimos una publicidad en una revista argentina muy masiva, y eso hizo que llame mucha gente, ¿no? Y básicamente preguntaban el valor del reloj. Siempre es como el dato que le interesa a la gente que no conoce el mundo. Y cuando se le decía el reloj, preguntaba, ¿y es de oro? No necesariamente un reloj mecánico de alta relojería es de oro. Incluso hay relojes de acero que pueden tener un valor superior a un reloj de oro. Y esto tiene bastante que ver con que lo que más valor le da a un reloj es el mecanismo. O sea, lo que hace que el reloj funcione de tal o cual manera. En relojes simples, le llamo reloj simple a un reloj que da la hora, los minutos y los segundos. Por supuesto, un reloj de oro puede valer más caro porque el precio del metal es más caro que el acero, pero existen relojes de acero con complicaciones. En relojería se les llaman complicaciones a toda función que va más allá de la hora, los minutos y los segundos. O sea, como por ejemplo la cronografía, que es medir tiempos cortos, un GMT que mide dos tiempos, digamos, dos ciudades al mismo tiempo, turnillones, calendarios perpetuos, Okay. que miden la luz solar, la fecha, la hora, los años bisiestos. Vos pensás, por ejemplo, que para poner un ejemplo claro, el calendario perpetuo que mide fecha, día, mes, fase lunar en muchos casos, y que pasa que comprende mecánicamente, digo, es medio loco entenderlo, pero mecánicamente, o sea, no digitalmente, sino mecánicamente comprende, salta en un año bisiesto al año, o sea, cuando termina el 28 de febrero, pasa el 1 de marzo en un año normal. Y al otro año, si es bisiesto, pasa 29 y salta primero. Bueno, eso todo se hace con mediciones, con mucho trabajo de ingeniería, diseño y todo esto. Ese reloj tiene muchísimo más valor que un reloj de oro que solamente da la hora y los minutos. Y puede estar perfectamente hecho de acero. De hecho, existe, por ejemplo, en Argentina se conoce mucho la marca Rolex en todo el mundo, pero digo, en Argentina especialmente, cuando hablamos de alta relojería, todos remiten a Rolex. Exacto, no está grabado en el inconsciente colectivo. La gran mayoría del Rolex son de acero. Y diría que el primer gran reloj deportivo de lujo de la historia de la relojería es un reloj de acero
de una marca que se llama Audemars Piguet, que fue lanzada en el 72. Y si ves la foto del reloj, ni hablar si lo tenés en la mano, te das cuenta que el tratamiento del acero está, o sea, es el mismo que se usa en el oro. Y es mucho más difícil trabajar el acero que el oro. El oro es un material mucho más duro, pero el acero es bastante complejo de trabajar. Y si vos ves, tiene un proceso de pulidos que nunca se le había hecho un reloj de acero, y eso lo convirtió en el primer reloj de lujo. Estoy hablando de un reloj de acero que supera digamos, los $20.000, digo, para que nos enfoquemos en donde el material le suma un valor, pero no es el valor en sí mismo. Lo mismo los brillantes. De hecho, en general, los relojes mecánicos, salvo en los países asiáticos y todo, no llevan brillantes. Digo, hay muchos relojes con brillantes, piedras preciosas y todo, pero no es el fuerte del reloj mecánico. El reloj mecánico está mucho más basado en el mecanismo, valga la redundancia, que en el adorno en sí mismo. Por supuesto, los diseñan, son lindos, tienen diferentes colores, hay tendencias, pero no lo convierte en un reloj de alta relojería, ni en un reloj más o menos lujoso el material, necesariamente. Además de acero y de oro, ¿de qué otros materiales pueden ser los relojes de alta relojería? En los últimos, ¿o se manejan con esos? No. Se está trabajando en los últimos 15 años con muchísimos materiales. Titanio, cerámica, el famoso reloj Chanel J12, digo, que inundó el mundo hará 10 años, es de cerámica. Una cerámica muy especial, resistente, carbono forjado. Al acero le hacen tratamientos de DLC que lo convierten en relojes negros. Oro blanco, oro amarillo, oro rosa, platino, básicamente. De hecho, este año, cuando antes hablabas de tendencias, hay un lanzamiento en alta relojería. Hay 2 grandes ferias. Uh-huh. O sea, las colecciones más importantes se lanzan en estas 2 grandes ferias, que una es en enero, que se llama Salón Internacional de Alta Relojería, que está en Ginebra. Y 2 meses más tarde, más o menos en marzo, abril, depende del año, se hace Baselworld, que es la otra gran feria. Bueno, en enero de este año se lanzó la colección del reloj justamente que te hablaba antes, del Royal Oak, pero en oro amarillo. Hubo una vuelta al oro amarillo que la industria había abandonado por completo por una cuestión de tendencia pura y exclusivamente de moda. De los últimos más de 5 años nadie lanzaba un reloj en oro amarillo. Y que Audemars Piguet saque esta colección de Royal Oak oro amarillo nos da a entender que el año que viene veremos bastantes colecciones en oro amarillo. Claro, que hay revival. El oro rosa había tenido como una potencia en la moda de los últimos, más o menos 7 años, que el oro amarillo había quedado como medio viejo, ¿no? Y había mucho oro blanco, oro rosa, acero. Bueno, toda esta cantidad de materiales que te contaba antes, carbono, cerámica, bueno, todo eso, titanio. El titanio es muy liviano, entonces hay algunas marcas que desarrollaron. Hay algunas marcas, como en todo, que trabajan mucho el desarrollo de materiales, otras son muy fuertes en los mecanismos. Bueno, cada una tiene su fuerza. Claro. Sí. Hay una marca muy de moda, porque incluso la usa, si no me equivoco, no me acuerdo si sigue, pero Maradona, que es Hublot. Esa marca trabaja mucho los materiales. Mucho bisel de carbono mezclado con oro rosa. O sea, ahí tenés un tema. Y quizás no tanto los mecanismos. Digo, más fuertes en trabajo de mecanismos, puedes hablar de Vacheron, no de Audemars Piguet, Patek Philippe. Claro. Pero hay otras, como por ejemplo Hublot, que trabaja mucho la idea del material moderno, y es mucho prueba y error. Exacto. La realidad es esa.
Antes de que nuestros oyentes se mareen o se distraigan, vamos a recordarles que pueden acompañar la escucha de este programa navegando en la nueva flamante web de Simonetta Orsini, donde van a poder ver esto que Mercedes Quintana, directora de comunicación de la marca, les está contando. Es una fuerte apuesta de comunicación, diría casi como de docencia o de información y formación del usuario, del comprador, de quien quiere iniciarse o seguir perfeccionándose en lo que es relojería, porque es un medio de comunicación de alta relojería. Gracias. Sí, ¿en serio? Lanzamos justamente, casualidad total, pero la nueva web hace menos de un mes. Veníamos con una web bastante atrasada, porque convengamos que nosotros no pertenecemos a una gran corporación, pertenecemos a una empresa pequeña, con equipos pequeños. Entonces estábamos un poco atrasadas y lanzamos esta nueva web. Simonetta Orsini es la misma de siempre, digamos, simonettaorsini.com, que me parece que está bastante ayornada con lo que las marcas hacen a nivel internacional. ¿Y siguen teniendo ustedes una revista, una versión papel, un canal de comunicación? Sí, hace más o menos 7 años sentíamos la necesidad de llegar. Nosotros llegamos al cliente directo de varias maneras y siempre tratamos de recordarles que estamos. La diferencia de las industrias es muy fuerte, porque digo, no es lo mismo que te contacte un banco que te contacte tu joyero. Yo siempre digo, cuando nosotros tenemos varios canales de comunicación. Uno es la revista de la que hablas, que la sacamos 2 veces al año. La revista se llama SEO Magazine. No se vende en los kioscos, se distribuye en nuestros locales, en salas VIPs de aeropuertos, que sale 2 veces al año, julio y diciembre. Hacemos un catálogo y tenemos mucha fuerza también en eventos privados con nuestros clientes. Y siempre pienso y analizo el porqué de la gran convocatoria que en general tenemos a los eventos. A nosotros nos es bastante fácil, entre comillas, convocar. Y siempre pienso en esta diferencia. Digo, si te llama tu banco, por más que sea para algo lindo, uno no tiene como una idea positiva directa. Pero si te llama tu joyero, que es el lugar donde vos vas a mimarte, a encontrar algo lindo para vestir, a hacer un regalo, es más fácil que encuentres un ámbito de distensión después de la vida dura que todos tenemos, digamos. Exacto. Mercedes, quería compartir con vos 2 preguntas que ya dejaron algunos de nuestros oyentes en la línea directa, que les recuerdo es 48991647. Lucía de Flores te consulta: ¿cuál es el reloj deportivo más vendido o más lujoso? Y gracias, Lucía, porque de verdad da pie para que hablemos de los relojes de lujo. ¿También tienen la variante deportiva? ¿La admiten o son simplemente relojes de esos que uno se pone para una ocasión especial de vestir? Si aplica la categoría. Absolutamente deportivos. Te diría que en la alta relojería podría, digamos, si tengo que hacer una categorización, podríamos hablar de 3 gamas, digamos. Una sería como la clásica, el reloj de todos los días, mecánico, de calibre mecánico, pero simple. Un reloj deportivo, las líneas deportivas son súper fuertes para las marcas. Digamos, Rolex pasó su gran triunfo en los relojes deportivos, básicamente. Y justo nombré en el bloque anterior a un modelo que creo yo y cree la industria, digamos, no solamente yo, que fue el primer reloj deportivo de acero de la historia, que es el Royal Oak, que es el Royal Oak de Audemars Piguet, que es un reloj de acero con bisel octogonal, es un reloj muy lindo. Fue creado en 1972 por un relojero estrella de aquel momento, que después tuvo marca propia, que se llamaba Gerald Genta, que es como una especie de digamos, gran maestro relojero de la industria, que no recuerdo si todavía incluso sigue vivo. El Royal Oak tuvo su 40 aniversario, en el 2012, porque es del 72.
Yo creo que ahí comienza como la gran línea de relojería deportiva. Sí, relojes deportivos tenés mucho cronógrafo, que es el reloj que mide tiempo corto, que colabora mucho para correr y todo eso. Te diría que el gran reloj deportivo, si de funciones se trata, es el cronógrafo. Y después están las líneas, las que nosotros le llamamos las diver, digamos, que son los relojes de buceo. De buceo, los que tienen estanqueidad y demás. Exactamente, más de 100 metros, coronas especiales atornilladas para que no ingrese agua, que te avisa cuánto tiempo estuviste abajo del agua. O sea, un montón de detalles técnicos que hacen que el reloj se convierta en un reloj para buceo. Sí, hay muchísimo de eso, sí. De casi todas las marcas, diría. ¿Cómo se maneja en cuestión de género? Pensaba, ¿sí? La alta relojería es una categoría más afín o preferida por los varones o por las mujeres, y mismo desde la industria, como es la propuesta y cómo arman sus portfolios, si está balanceado o no, definitivamente es más para ellos. Es definitivamente masculina. Yo creo que el porcentaje debe rondar promedio un 80-20 para como la industria general. Por supuesto, a las marcas les encantaría vender más relojes femeninos, pero nunca lo han logrado. Y tiene una gran causa, que también me parece piola, o sea, como definición. El reloj es el único accesorio masculino. Exacto. Las mujeres tenemos de todo para lucir. Desde joyas, aros, anillos, pulseras, carteras, zapatos. E incluso tenemos tanta variedad de accesorios que el reloj en sí también es un producto muy caro para convertirlo en producto solamente de moda. Por eso es un accesorio casi 100% masculino. No 100%, estoy exagerando, pero es un accesorio bien masculino. Hay como toda una idea marketinera de la industria, o se le escuché a alguien alguna vez que decía el hombre el hombre puede tener, cualquier hombre de ejecutivos, o sea, cualquier ejecutivo puede tener un buen par de zapatos, un buen traje, porque para cualquier ejecutivo es posible costearlo, pero no cualquiera puede tener un reloj de lujo, digo. Y también hay mucho la fantasía del auto. Y con el auto no se puede entrar a ninguna reunión, por ende con lo único que se entra como símbolo de estatus, que ahí tenemos horas para discutir qué significa y si es muy banal, por supuesto, pero no deja de ser un símbolo de estatus, es el reloj por excelencia. ¿Qué motiva al hombre, digamos, a comprar más de un reloj de lujo? Digamos, hay una cuestión también fashionista, de decir, bueno, tengo uno para cada ocasión y para combinar también según el outfit. Por coleccionismo, ¿será? Por reserva de inversión, que también esta categoría son objetos que aplican para lo que es resguardo de inversión. ¿Cuáles son las motivaciones? Me imagino que ustedes en Simonetta Orsini sí, está bastante visto. Esto pasa en Argentina, pero yo creo que es la misma tendencia en el mundo entero. Yo en algún momento los dividí en esas tres categorías. Creo que el hombre compra por moda, que hay un hombre que compra por moda, otro que compra por coleccionismo, otro que compra como inversión, y en algunos casos se entremezclan las variables, por supuesto, como todo. El hombre que compra por moda va a ir a las últimas tendencias, las marcas que están más en boga. Después está el friki coleccionista, digo, no nos olvidemos que es un mundo de frikis amantes de la mecánica. O sea, es el mismo nerd que mira películas de Batman, es el que se pasa días y días armando y desmontando una máquina vieja de un Rolex de los años 50, digo. Existe ese varón en todo el mundo. O sea, el tipo que está todo el día con el auto armando y desarmando es el mismo que está con un mecanismo, un reloj. Ese coleccionista puede coleccionar diferentes cosas.
Yo los dividiría, hay ciertos hombres que coleccionan marcas, o sea, son fanáticos de tales marcas. Hay otros que coleccionan por complicación, por ejemplo, tienen los 10 calendarios perpetuos que más interesantes a su criterio, o los 10, las 10 sonerías, que son, la sonería es el mecanismo que da la hora a partir de sonido, totalmente inútil para la realidad actual, pero carísimo y muy difícil de hacer. Es el reloj que, o sea, es un mecanismo creado cuando no existía la luz, la electricidad. Entonces, uno sabía la hora por sonido. Claro, por esa referencia. O sea, otros coleccionan ese tipo, otros coleccionan turbillones, que también absolutamente inútil. Digo, convengamos que nadie necesita de un reloj para saber la hora hoy, 2016, en casi ninguna parte del mundo. Por ende, el reloj es 100% inútil. Es simplemente un vínculo emocional, de nerdismo mecánico, o de moda, o de inversión. De inversión porque es muy interesante. En muchos casos hay relojes que mantienen valor e incluso superan su valor de venta. Digo, pasa con muchísimos Rolex, pasa con muchísimos Panerais, pasa con muchísimos Patek Philippe, que en subastas, se hacen muchas subastas de relojería en el mundo y se venden relojes muy por encima del valor de origen, digamos, que se pusieron a la venta. Así que muchos prestan mucha atención al comprar cuáles son las marcas que en el mercado internacional de remates tienen más tendencia al valor en alza. Nada te lo garantiza, pero hay como una tendencia. Laura de Caballito Mercedes te plantea si la gente pide los relojes de las películas. Por ejemplo, el de James Bond, que es uno de los personajes de cine más asociados con la alta relojería. Súper asociado a la marca Omega, digamos. Sí, hay todo un trabajo de las marcas en relación a las ediciones limitadas, ya sea de películas como de otros tipos de alianzas. En películas, me recuerdo, Super James Bond. En House of Cards, por ejemplo, el protagonista, que ahora Kevin Spacey, usaba todo el tiempo un IWC, un portugués, Schwarzenegger y me sale el otro, Sly, porque de hecho el Stallone, exactamente, son fanatiquísimos de Panerai y Stallone tuvo una edición propia en su momento. O sea que hay mucho vínculo de la relojería con el cine. De hecho, por ejemplo, Jaeger-LeCoultre es una de las, digamos, sponsors principales de Cannes. Sí, hay mucho vínculo de la relojería con el cine. Pero también hay ediciones limitadas de lo que se te ocurra. De efemérides. Sí, absolutamente. Nosotros acá en Argentina, tuvimos un homenaje al Bicentenario, tuvimos ediciones limitadas Buenos Aires, tuvo la edición de Diego Maradona con Hublot, que sacó una línea de 250 piezas, pero también 10 relojes súper especiales donde en la parte de atrás, digamos, en la parte de atrás del reloj, en la tapa, estaban grabados 10 momentos que eligió él. Mira, ahí justo podríamos hablar de relojes especiales que tuvimos. Y después, por supuesto, hay mucho vínculo con el polo. El Jaeger-LeCoultre, que la misma marca de Cannes, es muy fuerte en el polo porque creó un reloj para polistas hace 85 años que se llama Reverso, que es un reloj que se da vuelta y protege la esfera, porque en aquel momento no existía el cristal de zafiro, entonces los relojes se rompían. Entonces un grupo de polistas británicos le pide al señor Jaeger que le cree un reloj lo suficientemente fuerte para jugar al polo. Y crea este reloj que en realidad lo que hacía es girarse 180 grados. Sí, o sea, vínculos con miles de cosas tienen las marcas
en lo que nosotros llamamos ediciones limitadas. Ediciones limitadas significa que se hacen tantas piezas y no se hacen nunca más en la historia. O sea, lo que la marca te promete es que si hace una edición limitada de 250 piezas, esas son las únicas 250 piezas que se van a lanzar de ese modelo a lo largo de la historia. ¿Y aquí se pueden conseguir? Sí, digamos, sí. Es un mercado al que se destina de esa dotación de 200 únicas piezas. Llegan aquí a la Argentina, se encargan previamente. Sí, normalmente son por se encargo. Sabe de acá a años. Sí, son por encargo. Siempre alguna puede llegar. Eso va a depender mucho del momento histórico, digamos, del momento. Pero sí, hemos tenido muchas ediciones limitadas propias. Por ende, sí, en Argentina se venden muchas ediciones limitadas. Muy bien. Paloma de Belgrano te consulta, Mercedes, ¿cuál es el reloj más caro del mundo? Una pregunta que me la han hecho muchas veces. No, yo creo que no existe el reloj más caro del mundo. Porque cualquier reloj, no hay un reloj comercial que sea el más caro del mundo. Porque sí hubieron muchos lanzamientos comerciales del reloj de $1 millón, pero estaba más relacionado con las piedras que un reloj único. Hay múltiples razones por las cuales un reloj puede valer más o menos. Por ende, no existe el reloj más caro del mundo. No lo hay. Sí puede haber bestsellers de subastas. Bueno, se vendió este reloj como el más caro del mundo. La verdad es que ahora no recuerdo cuál fue el reloj más caro que se haya vendido, pero mañana se puede vender otro más caro. Claro. No... Es totalmente dinámico. Sí, exacto. Absolutamente. Y aparte, por ejemplo, el valor en sí mismo, te lo explicaba al principio, depende de muchas cuestiones. Claro. Hay marcas, las más históricas y las más fuertes, por ejemplo, Vacheron Constantin tiene un pequeño departamento que se llama Atelier Cabinotier, que hacen relojes a pedido. Siempre... manejando muy bien los valores de la marca. No van a hacer cualquier cosa que vos le pidas, pero se trabaja con el cliente quizás un año para que salga el reloj. Y el valor de ese reloj va a depender de muchas cosas. Y aparte nunca sabremos cuánto valen, porque nadie nos va a contar. Pero no hay un reloj más caro del mundo. Muy bien. Y la última, Mercedes, Luis de Palermo te pregunta... ¿Cómo ves el negocio de la alta relojería de acá a 10 años? La relojería tuvo un boom de 20% anual desde el 2000 en adelante. Muy fuerte. O sea, desde el 90 y pico en adelante, post 95, 98. Realmente fue un crecimiento que iba muy por encima de cualquier industria, incluso las de lujo en general. Porque había habido una vuelta al reloj mecánico como concepto. Esto se dio muy fuerte hasta la crisis del 2008. El 2008 impactó mucho, porque impactó mucho en Estados Unidos. Estados Unidos es un mercado muy grande, pero fue compensando con otros países. En aquel momento China había levantado mucho, después bajó. Y la relojería, digamos que está en una meseta interesante, que yo creo que si somos todos lo suficientemente inteligentes, por supuesto las marcas primero y los retailers después, vamos a poder sortearlas. Creo que esos crecimientos por unos años no van a volver a existir, esos crecimientos tan llamativos. Creo que también hay una calma con las grandes complicaciones y se venden más relojes mecánicos de lujo, pero más para el uso diario. Hubo como una retracción, digamos, del furor de la alta relojería. Yo creo que si aprendemos a convivir con eso, no tenemos, deseos de crecimiento extravagantes, vamos a poder sobrevivir, porque siempre va a existir el cliente que desee tener algo muy personal. No me haces la pregunta, pero la contesto sola porque ya estoy muy acostumbrada. Pero ¿qué pasa con la aparición del reloj, del smartwatch? Yo creo fervientemente que el smartwatch no compite con el reloj de alta relojería. Eso no significa que la cultura gire hacia un lugar donde no interese tanto vestir un reloj de lujo. Eso puede suceder, pero nunca va a competir un reloj digital con un reloj mecánico.
porque hablas de cosas totalmente diferentes. Sí creo que, esto que te decía originalmente, creo que el crecimiento va a ser más, digamos, más tranquilo, los números van a ser no tan fuertes como los últimos 15 años, pero creo que la industria está preparada para una crisis como la que comenzó y va a seguir unos años. Muy bien, Mercedes Quintana, directora de comunicación de Simonetta Orsini, gracias por habernos visitado hoy en Cátedra de Estilo. Recordemos nuevamente el sitio web es fácil, pero vale la pena que lo fijen y que lo visiten porque es un lanzamiento reciente, le cambiaron el look and feel y lo dotaron a ese canal de comunicación virtual de mucha información en línea con, han notado, la calidad de vocera que es Mercedes. ¿Cuál es el sitio web entonces? Es simonettaorsini.com. Y aparte de las marcas que representamos, somos también representantes de Montblanc Argentina, que queda en Avenida Alvear, ahí cerquita de la plaza. Y bueno, muchas gracias por la invitación. Me sentí muy cómoda. Un placer. Gracias, Mercedes. Hemos compartido muchos encuentros profesionales, inclusive hemos participado en conferencias y charlas sobre el mundo del lujo y la verdad que para mí es siempre un placer, Mercedes, en serio, charlar con vos porque sabés y sos generosa con ese conocimiento. Así que quiero mencionarlo especialmente.